Hay que perderles el miedo a esas empresas que nos tratan como si debiéramos dinero, como si fuéramos morosos y pasar a la ofensiva. No hay que asustarse cuando recibimos un correo electrónico, una carta en el buzón o una llamada telefónica donde nos indican que dejamos pendiente una deuda con tal compañía y que si no la abonamos vamos a pasar a un registro de morosos, después nos llevarán a los tribunales, acabarán embargando nuestra vivienda y acabaremos viviendo debajo de un puente. Esas tomaduras de pelo tienen que contar con una respuesta dura por parte de los afectados. No podemos permitir que a muchos consumidores se la cuelen y acaben pagando deudas que en realidad no deben, sencillamente por el miedo a lo que pueda pasar, sino que además tenemos que ser proactivos y tenemos que emprender acciones de denuncia contra esas empresas que están tratando ilícitamente nuestros datos personales. Ilícitamente porque lo hacen para fines que no están reconocidos por la ley, porque no nos reclaman una deuda real, una deuda cierta, una deuda vencida. Incluso lo que hacen es reclamarnos una deuda absolutamente inventada. Las discrepancias en las deudas con compañías de telecomunicaciones, energéticas, etcétera, con las que de verdad hayamos tenido alguna relación, se las podemos plantear a las administraciones de consumo en las pertinentes reclamaciones o denuncias si las compañías insisten en pedirnos un dinero que entendemos que no tenemos por qué pagarles. Pero cuando de repente son deudas que salen de la nada, que no son fruto de un contrato o que son consecuencia de habernos dado de alta en un servicio que nunca habíamos pedido a una empresa con la que tuviéramos o no relación, ahí tenemos que emprender acciones de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para que las sancione. Las multas pueden ser realmente espectaculares, pero tenemos que denunciar y somos muy pocos los que lo hacemos. Y ojo, no se trata solo de interponer esa denuncia que derive en multa. A nosotros también tienen que resarcirnos del perjuicio causado, porque nos pueden provocar un daño moral. Tratándonos como morosos, nos están insultando y ese daño moral se puede reclamar en concepto de indemnización en los tribunales de justicia. Se puede ir contra esas empresas por tenernos dados de alta en registros de morosos de manera ilícita, porque esos registros de morosos son accesibles para cualquiera, pero también podemos emprender acciones contra esas empresas aunque el fichero en el que aparezcamos sea el interno de la propia compañía. Nos están tratando como lo que no somos, morosos, y no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué llamarnos, escribirnos, ni contactarnos de ninguna manera para exigirnos una deuda que no existe. Así que toca reaccionar con denuncias en consumo, en protección de datos y en los tribunales para que se les quiten las ganas de tomarnos el pelo, de intentar cobrarnos cantidades que no corresponden y de insultarnos llamándonos lo que no somos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Estaba haciendo un homenaje a Bonnie Tyler, que se nos ha ido, se nos van los mejores. Y nada, como hace calor, pues me he metido aquí en la cueva. Estoy así un poquito, pero no pasa nada, que no se ven los pezones. Oye, muy bien. Habéis logrado que multen a las empresas de gas por aplicarnos un recargo ilegal en las facturas. Pues por fin voy a poder cobrar algo. Venga, a reclamar mis facturas. Que yo no puedo, que yo tengo gas en casa, Esta vez sí, que no hago trampas. Mira, me lo adelantéis vosotros y después yo ya... A que ese gas, que no es el mismo, que yo tengo gas natural y este es gas canalizado GLP. Joder, macho, es imposible. GLP. Mira, me voy a callar. Bueno, pues nada. Oye, muy bien el programa, muy bien el podcast, muy bien tú. Ala, chao, chao. No voy a poder cobrar nunca. Ay, mi Bonnie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Prácticamente todo el sector energético ha cometido un fraude masivo con todos sus clientes de gas canalizado GLP, los gases licuados del petróleo. Si eres cliente o has sido cliente en algún momento, no estaría de más que revisaras tus facturas. Revisaras tus facturas actuales o las antiguas, porque puede aparecer un concepto, es muy posible que aparezca un concepto denominado Servicio de Atención de Urgencias o las siglas SAU. Ese concepto es una ilegalidad. Ese concepto no tendría por qué aparecer en ningún recibo porque es un servicio que tiene que garantizar el sector ante cualquier urgencia, pero que no se puede cobrar aparte, que no puede representar un plus en el pago que realizamos. La cantidad es pequeña, son en torno a 1 euro por recibo, pero si vamos sumando cada facturación y si vamos sumando todos los años en los que se ha producido este fraude, las cantidades son bien importantes. Hay usuarios que tendrían derecho a recibir una devolución de más de 100 euros y a recibirla porque es ilegal y así lo hemos dicho nosotros desde que empezamos a denunciar a todo ese sector
y también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio competente. Hay sanciones a las empresas del sector, 9 empresas fueron expedientadas, todas ellas sancionadas. Es cierto que unas cuantas de esas resoluciones sancionadoras acabaron anuladas, pero no porque no hubiera incumplimiento legal, sino sencillamente porque el Ministerio de Transición Ecológica fue tan lento a la hora de tramitar los expedientes que acabaron prescribiendo. Pero la inmensa mayoría de empresas acabaron multadas, algunas asumieron el pago de las sanciones y otras recurrieron. Y tenemos ya recién dictada la primera resolución judicial, la primera sentencia por la cual se determina la firmeza de la sanción. Se confirma la ilegalidad y que en este caso Gas Natural, ya sabéis, los de Naturgy, tenían que pagar los 600.000 euros de multas que le cayeron como consecuencia de la denuncia de Facua. Una multa muy pequeña en comparación con los millones de euros que han ingresado ilegalmente, pero una multa que pone de manifiesto que efectivamente teníamos razón, que hemos estado muchos años denunciando este fraude y efectivamente había una ilegalidad y ahora todo el mundo tiene derecho a recuperar su dinero. Por pequeña que sea la cifra, es nuestro dinero y no tiene por qué engordar las cuentas de resultados de estos operadores. En Facua estamos empezando a dirigirnos a todas y cada una de las compañías del sector. Recordemos, las compañías de gas canalizado GLP. Tienen que devolver el dinero, vamos a pedirle que lo hagan de oficio, pero si no lo hacen, acudiremos a los tribunales en una acción de cesación para que todas estén obligadas a reembolsar las cantidades. Una cosa es que sean ilegales los cobros y la administración las haya multado por ello, y otra cosa es que un juez determine la obligación de devolver ese dinero. En este caso va a ser necesaria esa acción si las compañías o alguna de las compañías se niega a emprender esa acción de devolución. En cualquier caso, tú como consumidor, tú como cliente, si has sufrido el fraude, puedes dirigirte a tu compañía y plantearle que tiene que devolverte las cantidades. Incluso no tienes por qué argumentar cuánto te ha cobrado porque muy posiblemente no lo sepas ni lo puedes saber si no localizas todas las facturas. Pero en cualquier caso, tómate la molestia de echar un rato revisando recibos y buscando cuál es el más antiguo en el que aparecía ese concepto. Eso nos va a servir también a nosotros para poder desarrollar una investigación con más profundidad y determinar cuándo comenzó todo en cada una de las compañías en las que se produjo el fraude, porque no todas empezaron a la vez y no todas han cobrado las mismas cantidades. En Facua hemos creado una plataforma de afectados precisamente para que tengas más información sobre este asunto y conozcas todas las acciones que vamos a llevar a cabo. Entra en nuestra página web, busca la zona de plataformas de afectados y súmate, porque así vas a tener información al detalle de todo lo que vamos a desarrollar en los próximos meses y quizás en los próximos años, si no nos queda otra que acudir a los tribunales. Otro asunto, las víctimas de una empresa de placas solares que acabó yendo a la quiebra están recibiendo llamadas de otra empresa o supuesta empresa que les pide dinero para acabar de gestionar supuestamente la documentación sobre sus contratos. Son llamadas telefónicas de gente que dice contactar en nombre de Tri Solar Energy o Tri Solar Sociedad Limitada y aseguran que los administradores concursales de esa empresa que fue a la quiebra, Social Energy, les han facilitado sus datos para que les reclamen cantidades pendientes de pago y continuar con la tramitación de sus expedientes. Es todo un fraude, es mentira. Los administradores concursales que designó en su día el juzgado para liquidar la empresa Social Energy en ningún caso han facilitado a nadie los datos personales de los clientes de esta empresa para que hagan absolutamente nada al respecto. Por eso hemos denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos para averiguar quién ha filtrado irregularmente esos datos personales y evidentemente investigar a esta empresa que está manejándolos de forma ilícita. Pero también por eso hemos denunciado ante la Fiscalía, porque puede haber otro fraude, puede haber un delito de estafa de por medio por parte de alguien, no sabemos quién, que está pidiendo dinero igualmente de manera ilícita. Y las cantidades que están pidiendo no son poca cosa, entre 1.000 y 1.100 euros para esa gestión de documentación, vete tú a saber para qué o si realmente pretenden hacer algo o sencillamente están intentando volver locos a los afectados que pensaban que toda esta historia acabó hace tiempo y que tenían como mucho la opción de reclamar a los responsables de Social Energy que les devolvieran el dinero, incluso que se investigara si habían incurrido en un delito de estafa, cosa que hemos pedido igualmente a la Fiscalía de Sevilla. ¿Tienen alguna relación estos nuevos señores con los señores de la antigua empresa? ¿No tienen nada que ver? ¿Quiénes son realmente? Esperemos que se investigue y esperemos que se depuren responsabilidades a nivel penal y también en cuanto a lo que establece la normativa de protección de datos personales, que puede representar multas de bastante calado ante estas irregularidades. Y otro tema, hemos denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad otro producto milagro. Se trata de una crema que se llama Artrogel, que promete, entre otras cosas, tener poder regenerador sobre tejidos y células, lo cual dicen que hace que el cuerpo pueda sanar rápidamente.
En su página web, la empresa anuncia además que este producto elimina el dolor desde la primera aplicación, que es capaz de hacer que se recuperen el 90% de los tejidos dañados o que es 10 veces más eficaz que un medicamento. El factor de curación del no vaya. La web incorpora además un texto atribuido a una supuesta especialista llamada supuestamente también Susana Ríos, quien asegura haber desarrollado el producto tras varios años de investigación, consiguiendo una alternativa superior a los medicamentos convencionales y afirmando expresamente que estos únicamente enmascaran el dolor y producen efectos secundarios, mientras que el milagro Artrogel actuaría realmente sobre la raíz del problema. Los espabilados que comercializan este gel le atribuyen unas propiedades terapéuticas, curativas y regeneradoras absolutamente milagrosas, extraordinarias, para tomar el pelo, evidentemente, a los consumidores. Es una engañifa, no hay que comprar el producto. Si alguien ha caído en la trampa, debe reclamar la devolución del dinero y la administración competente, la Agencia Española de Medicamentos, tiene que investigar, abrir expediente sancionador y ordenar la retirada del mercado de este producto. Esperemos que actúen, porque no es muy habitual que desde el organismo del Ministerio de Sanidad sean especialmente rápidos a la hora de tomar medidas ante este tipo de fraudes, ni tampoco que nos suelan contestar. Si no lo hacen, dejan desprotegidos a los consumidores ante irregularidades que son muy habituales precisamente por la impunidad que sienten los timadores ante la inexistencia de multas, al menos multas que trasciendan públicamente sobre este tipo de fraudes. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy hablamos de un clásico en los bares, cafeterías y hoteles. Los sobrecitos de mostaza o ketchup y la monodosis de mantequilla o de mermelada. Si en tu establecimiento de confianza te suelen poner este tipo de productos en el desayuno o en las comidas, siento decirte que tiene los días contados. No va a ser inmediato, pero ya tiene fecha de caducidad. Y es que el próximo 12 de agosto entrará en aplicación el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos. Y ojo, porque no se trata de una simple recomendación, es una norma de aplicación directa en todos los países de la Unión Europea. El objetivo no es otro que reducir residuos plásticos y fomentar el uso de envases reutilizables. Durante años nos han vendido la monodosis como la solución perfecta, que son mucho más higiénicas y más cómodas de usar. No entro a discutir que sea así, pero ¿qué pasa? Pues que el uso de estas monodosis genera una ingente cantidad de residuos, y es que además son difíciles de reciclar, ya que en muchos casos combinan distintos materiales. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues que los hosteleros tendrán que sustituir estos envases de un solo uso por dispensadores a granel, tarros reutilizables o sobres de papel. El nuevo reglamento entra en vigor ahora en agosto, pero precisamente la medida de prohibir las monodosis tienen un amplio margen para su aplicación. Y es que esta restricción total no comenzará hasta enero de 2030, así que nadie se me ponga nervioso que todavía faltan unos añitos. En cualquier caso, la normativa contempla excepciones, por lo que estos envases no desaparecerán del todo. Podrán seguir utilizándose cuando se entreguen junto con comida preparada para llevar y destinada al consumo inmediato o cuando sean necesarios por razones médicas, de higiene o de seguridad en hospitales, clínicas y residencias de asistencia médica. Pero hay otras medidas recogidas en esta norma que sí serán de aplicación de manera un poco más inmediata. Por ejemplo, los bares, restaurantes y negocios que vendan comida o bebida para llevar tienen de plazo hasta febrero de 2027 para permitir que los clientes aporten su propio recipiente. Así que ya sabes, las monodosis entran oficialmente en la lista europea de especies en peligro de extinción. En agosto entrará en vigor la norma que la regula y que marcará los pasos a seguir durante los próximos años para intentar, entre todos, ayudar en el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. A continuación vuelve Keka Sánchez con un asunto que te va a resultar de interés si tienes una reserva para este verano en algún hotel. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Qué alegría teneros por aquí una semana más. Os hemos hecho caso y hoy venimos a aclararos cuáles son los datos obligatorios que debemos dar en un hotel o alojamiento turístico. En el episodio anterior ya os comentábamos que ningún hotel ni apartamento turístico puede obligaros a entregar una foto o un escaneo de vuestro DNI. Una fotocopia o escaneo de estos documentos incluye datos sensibles y no requeridos, como son la fotografía, la fecha de caducidad del documento o también el nombre de los progenitores. Además, entregar una copia del documento aumenta innecesariamente el riesgo de suplantación de identidad. Pero entonces, ¿qué datos sí nos pueden pedir obligatoriamente para el registro de viajeros? Hoy os traigo la lista exacta para que nadie os pida de más y sepáis cómo defenderos como consumidores. Ya te alojes en un hotel de 5 estrellas o en un apartamento de un particular, el Real Decreto 933/2021 exige registrar
estos datos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tomad nota. Nombre, primer y segundo apellido. Sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento y tu número de documento, bien sea DNI, pasaporte o TIE. Dirección completa, localidad y país. Un teléfono y un correo electrónico. Número de viajeros que os vais a alojar y, ojo, si viajas con menores de edad. Debes indicar la relación de parentesco, como por ejemplo si eres el padre, madre o tutor legal. Y aquí viene el truco del almendruco. ¿Y dónde más nos intentan liar? ¿Qué pasa con el número de soporte? Ese código de letras y números que aparece en el frontal de tu DNI físico. En un hotel sí te lo pueden exigir. La normativa para establecimientos hoteleros lo incluye dentro de la información obligatoria de registro. No es obligatorio en el caso de un alquiler de un particular. La ley es más flexible y no necesita dar ese tipo de dato del soporte. Quédate con esa diferencia. Si acudes presencialmente al lugar de hospedaje y te piden escanear el DNI, niégate amablemente. Les dices prefiero dictarte el dato obligatorio o rellenar el parte a mano. Por seguridad y ley de protección de datos, no consiento que se fotocopie o escanee mi documento. Si el hospedaje es online y reservas sin contacto físico, se puede usar algún tipo de método alternativa como son los certificados digitales, la automatización de recogida de datos, la verificación con los datos del medio de pago o el envío de un código de seguridad al móvil o al correo electrónico del huésped. Si te ha quedado alguna duda dando vueltas a la cabeza o necesitas que te echemos una mano con asesoramiento jurídico, acuérdate de que estamos aquí para ti. Además, si te apetece dar el salto y formar parte de la asociación para hacernos más fuertes, solo tienes que llamarnos al 688-954-954. De corazón, millones de gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos muy pronto. Y no te vayas todavía porque ahora llega Rubén Sánchez con una de esas historias que te pueden pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que tuvo problemas con el seguro de su coche, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Manuel, un vecino de Fuenlabrada, tenía su coche asegurado a todo riesgo en Mutua Madrileña desde 2013. Pagaba un total de 680 euros divididos en 3 cuotas. Y además acordó con la compañía que si no daba más de 3 partes por siniestros al año, la prima no variaría, no habría ningún tipo de subida. Hasta ahí todo bien durante 11 años, porque llegó 2025 y Mutua Madrileña le subió la cuota 73 euros. Y no porque diera más de 3 partes por siniestros al año, no, nada de eso. Manuel, aunque molesto, decidió en un principio no reclamar nada, pero es que al año siguiente, en la renovación del seguro de este 2026, Mutua Madrileña volvió a subirle la prima otros 36 euros. Parece que se le volvió a olvidar aquello que pactaron de no modificar la prima si Manuel no daba más de 3 partes al año. Esto fue lo que colmó ya su paciencia y, cansado de que Mutua Madrileña incumpliera lo acordado, decidió poner el asunto en manos de Facua, de la que era socio desde hacía ya varios años. Nuestro equipo jurídico se puso rápidamente manos a la obra y reclamó a Mutua Madrileña el reintegro íntegro de lo que había cobrado de más en las primas de 2025 y 2026 en contra de lo establecido en el contrato de Manuel, así como que le mantuviese el importe que venía pagando desde el año 2013 sin ningún tipo de variación al alza nunca más. El caso estaba claro. De entrada le habían prometido algo que sí cumplieron durante mucho tiempo, pero que de repente olvidaron, y además a Manuel nunca le notificaron en tiempo y forma, con los 2 meses de antelación que marca la ley, que cambiaban las condiciones del contrato, que cambiaba la tarifa, que se le iba a aplicar una subida en el momento de la renovación. Así que Mutua Madrileña se había saltado la normativa del sector, la ley de contrato de seguro, provocando un perjuicio económico a Manuel. Y como viene siendo habitual, cuando es Facua la que actúa y no el consumidor a nivel individual, la aseguradora cambia de actitud. Mutua Madrileña le pidió disculpas a Manuel y accedió sin más excusas a reembolsarle los 174 euros que le había cobrado de más en las primas de los 2 últimos años por el seguro de su coche. Y además ha cedido a mantener las condiciones que pactó con nuestro socio cuando firmó el contrato. Otra cosa es que cuando toque renovación cumpla con los protocolos que marca la ley. Si quiere cambiar condiciones, tiene que hacerlo con 2 meses de antelación, no más. Si se salta este requisito, no puede legalmente aplicar ningún tipo de incremento. La respuesta que tiene un consumidor ante esas subidas ilegales es doble. Por un lado, tiene la opción de decir que rompe el contrato y se va con otra compañía si le da una oferta mucho más barata,
mucho más barata incluso de lo que representaría el seguro sin el incremento, y la segunda opción es pagar y reclamar. Reclamar que ante un incumplimiento tienen que devolverle el sobrecoste que se ha producido. No hay más opciones, ni tan siquiera sirve comunicar con 3 días, con un mes o con un mes y medio de antelación el incremento. Ninguno sirve. Si no son 2 meses, es una ilegalidad cualquier subida. Por cierto, nuestro socio ya tiene su dinero en su cuenta bancaria. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy y terminamos nuestro programa número 127 y nos vamos a tomar unas semanitas de descanso. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Pues nos vamos de vacaciones. Lo que siempre hace Sergio Paz, irse de vacaciones todos los días. Hola, Pazos. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Aquí trabajando, como siempre, trabajando. Oye, muy bien eso de la aseguradora, que no es legal subir el precio si no te avisa con 2 meses de antelación. Muy bien. No, son cosas mías. Y muy bien lo del socio de Facua, que le habían subido el seguro del coche en 2 años casi 200 euros. Y digo yo, que a mí nunca me han avisado, ¿no? Podía reclamar, ¿no? Que no me han avisado de nada nunca. A que te envíen el contrato del seguro y el cargo bancario. ¿El cargo bancario? ¿Qué es eso? Pero si yo no tengo cuenta, que tú sabes que yo todo lo hago en lo que va después de la A. Y que tampoco tengo un coche, tú lo sabes. Pero como no me han avisado nunca, a mí no me han avisado nunca. Yo creo que con eso, que no vale con eso, ¿no? Vale, pues ya está. Venga, voy a seguir trabajando. Venga, chao. Es que es horrible, de verdad. Es que me tiene... Si no me avisan, ¿cómo me voy a enterar yo de que tengo un seguro de coche sin tener coche? Bueno, a lo mejor tiene razón. Bueno. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.